Muy buenas tardes, soy el doctor Alexander Pérez, médico traumatólogo de la Clínica TOA, subespecialista en miembro superior y artroscopía de hombro y rodilla. En esta tarde vamos a presentar sobre la enfermedad de Kienbock y varianza cubital positiva, una enfermedad bastante conocida por el mundo de la traumatología, pero que se nos pasa muchas veces en el diagnóstico de una lesión de muñeca. Entonces, por eso es importante recapitulizar y profundizar en este tema para que no se nos escape a los traumatólogos que vemos de este tipo de lesiones. Vamos a empezar con la doctora Sofía Morales. Tenemos a cabo, está a la cabeza el doctor Juan Barriga como líder del procedimiento y del tratamiento de nuestros pacientes. La enfermedad de Kienbock es también conocida como la necrosis avascular del semilunar, conociendo como necrosis a una muerte de un tejido. Y el semilunar es un hueso que se encuentra en el centro de la primera fila del carpo y que nos ayuda con la biomecánica de la muñeca. Esta enfermedad realmente es muy conocida dentro de la parte traumatológica, pero desconocida para los pacientes. Por lo tanto, hay que saber que afecta a personas entre 20 y 40 años de edad. Además que tiene un mayor predominio en pacientes de sexo femenino y de su mano dominante. Dentro de las causas es muy controversial cuál es la etiología de esta enfermedad, puesto que no tenemos un traumatismo agudo reciente para que provoque este tipo de enfermedad. Por lo general, dentro de la bibliografía está descrito microtraumas como movimientos repetitivos, sobre todo en pacientes que realizan trabajos manuales. Esto lo que va provocando con sus movimientos repetitivos va a ser unos microtraumas que a su vez provoquen la pérdida del flujo sanguíneo de este hueso y vaya muriéndose lentamente. Hay varias etiologías, entre esas pueden ser deformidades anatómicas que sean propias del paciente, factores anatómicos, traumas que fueron desapercibidos, como ya lo hemos nombrado, y que poco a poco esto va a provocar que este hueso se debilite, se fracture y cuando colapsa este hueso, colapsa todo lo que es la parte del carpo y daña todo lo que es la biomecánica de la muñeca, muy importante para nuestras actividades de rutina. Doctora Morales, quedémonos ahí un ratito. Hay que entender esta parte de los microtraumas, porque es muy fácil entender cuando uno se cae, se golpea, se choca un miembro y se fractura o se lesiona una extremidad. Microtrauma se basa a movimientos repetitivos, sobre todo cuando existe algún peso o algún apoyo en esa zona. Hablemos de personas que trabajan con herramientas, hablemos de personas que trabajan golpeando con la mano. Entonces, en esos casos, pues se vienen a presentar estas enfermedades que muchos de los médicos lo dejamos pasar o lo dejamos llevar como lesiones ligamentarias, como golpes o contusiones nada más de la mano, de la muñeca, pues y no es así. Tenemos que ahondar un poco más en la enfermedad y saber que existen otras lesiones como las que estamos viendo. Sigamos, Sofía. Como dice el doctor, es muy importante para el médico. El médico que conoce de la enfermedad es el médico que va a buscar esa enfermedad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos pacientes que vienen con dolores constantes, progresivos en la muñeca, sobre todo en la región del semilunar, vamos a tener pacientes que nos indican que han tenido disminución de su fuerza, en sus trabajos normalmente ya no puedan realizar sus actividades normales, en sus movimientos, sobre todo de la muñeca, además que comienzan a tener una hipersensibilidad en la zona central de la mano y dificultad al realizar estos movimientos que se conoce como la pronosupinación. No tenemos un antecedente de trauma, pero tenemos pacientes que están trabajando con aparatos que provocan movimientos repetitivos, entonces al médico, al conocer la enfermedad, va a buscar la enfermedad y por lo tanto vamos a realizar nuestros diagnósticos. Como les decía, los pacientes por lo general no registran un traumatismo que pasó hace 24 horas o hace una semana, realmente no tienen conocimiento del por qué su mano comienza a doler de pronto. Y ese es su principal motivo de consulta. Para nosotros poder diagnosticar esta enfermedad,
Primero debemos saber que es fundamental que lo diagnostiquemos en una etapa precoz para nosotros poder hacer algo. A menudo se hace realizando todo el historial clínico, desde que el paciente comenzó su vida, sus actividades, si es hombre, si es mujer, a qué se dedica. Después vamos con su exploración física, cómo tiene su movilidad, comparando siempre con la otra muñeca, comparando siempre con el rango dentro de la normalidad del total de la población. Y aquí es importante, Sofi, algo que a nosotros nos enseñan desde que vamos a ser médicos y que a veces cuando llegamos a ser especialistas o estamos estudiando para especialistas se nos olvida, que es hacer un buen examen físico a un paciente, o hacer una buena anamnesis a un paciente, porque nos enfocamos tanto en la lesión y en las enfermedades comunes de una patología, de una extremidad, que se nos olvidan hacer muchas otras preguntas, por lo que tú decías, que cuando no conocemos la enfermedad, pues no ahondamos más ahí y eso es una falla, ¿no es cierto? Que muchas veces nos pasa a nosotros. En cambio, cuando conocemos o tenemos idea de que existen este tipo de lesiones más muy raras, pero que pueden existir, entonces tenemos que aplicar lo que nos enseñaron de los primeros años de universidad para ser médicos. Hacer una correcta anamnesis, un correcto examen físico para saber hacer un correcto, Diagnóstico. claro, un tamizaje correcto para tener el diagnóstico correcto. Claro, es así que nosotros tenemos que primero saber escuchar al paciente y segundo saber explorar al paciente. Una vez que nosotros ya tenemos una buena audición del paciente y lo hemos topado, vamos a complementarnos con un diagnóstico correcto, que vamos a iniciar con lo básico que va a ser una radiografía. Ahora, es importante saber que si tenemos un paciente que está en una parte precoz, en una parte muy temprana de esta enfermedad, en la radiografía realmente no voy a tener grandes cambios. Si no voy a ver una patología directa, un signo en la radiografía que me dé a conocer. Sin embargo, si el paciente aún permanece con dolor, si no cede a la medicación, si no cede a la rehabilitación, yo debo seguir buscando. Por lo tanto, ahí es que me complemento con otro tipo de examen que va a ser la resonancia magnética, la que me va a dar mucho más el diagnóstico, ya que ahí sí vamos a poder ver cambios dentro de lo que es nuestro hueso que se va muriendo y ya vamos a ir viendo cómo, en qué estado está sobre todo. Tenemos una clasificación para ir viendo cómo está nuestro hueso, nuestro semilunar. Si en la radiografía yo no veo nada, pero tengo el dolor y ya veo en la resonancia magnética, estamos recién en un estadio 1 y que es muy bueno diagnosticar un paciente en un estadio 1, puesto que ahí podemos realizar el tratamiento que nos va a ayudar a que las consecuencias sean mucho menores. Y progresivamente vamos a ir viendo cómo ese huesito ya en un estadio 2, en la radiografía ya vamos a ver que existen cambios escleróticos, lo que va a hacer que el tratamiento sea mucho más complejo y las consecuencias sean mucho más graves y los resultados no sean lo que nosotros esperamos. Claro, Sofi, mira, para que la gente que nos está escuchando nos entienda un poquito mejor esta parte, acordémonos que para cuando nosotros hacer este tipo de movimientos necesitamos algunos huesos importantes en la muñeca. Entre esos está este huesito que es del radio, el hueso del lado que se llama el cúbito, estos dos huesos que vemos acá, que estoy señalando, que es del escafoides y el semilunar, y aquí hay un tejido, una membrana que se llama el fibrocartílago triangular. Entonces, todo este sistema debe estar correctamente estructurado para que nosotros tengamos una movilidad normal de la muñeca. En el caso que estamos hablando es que este hueso de aquí, que se junta con el radio, con este hueso de acá, este hueso está con una afectación. Este hueso es el que no tiene una buena circulación. Este hueso es el que tenemos el problema, en el que nosotros no nos estamos fijando, no nos estamos concentrando. Nos fijamos comúnmente en lesiones que existen en este hueso grande que es del radio, que hay fracturas, hay distensiones, hay un montón de cosas que es muy común las lesiones acá. Nos fijamos en lesiones que existen acá en el cúbito. Nos fijamos incluso en lesiones comunes que existen acá en este otro hueso que se llama el escafoides. Pero muchas veces no nos damos cuenta que aquí en este hueso que es del semilunar hay una lesión y lo dejamos de escapar. Vemos esta radiografía, vemos
la estructura o la normalidad de los diferentes huesos y lo dejamos de escapar. Pero cuando nosotros vemos en esta clasificación, en estas imágenes dinámicas, o mejor En dicho, 3D. en 3D, pues vemos los diferentes cambios de coloración que pueden tener el hueso, este hueso chiquito, incluso las fracturas o fragmentaciones que pueden tener. Vamos a ver cómo se ven en otros tipos de estudios. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo se ve en la resonancia magnética, en donde todos los demás huesitos que están alrededor tienen una coloración normal, tienen bordes regulares. Sin embargo, el semilunar, que es el que hemos estado hablando en esta tarde, ya tenemos unos cambios en la coloración. Entonces, esto ya nos da a pensar que tenemos este tipo de enfermedad que estamos nombrando. Y con eso vamos a poder realizar un tratamiento precoz y que nos permita tener unas consecuencias mucho menos graves de esta patología. En el tratamiento hay que saber que esta es una enfermedad de progresión muy lenta y que frecuentemente nos encontramos con pacientes que ya nos consultan con dolores de años, de meses. Por ende, vamos a encontrar pacientes que ya vengan con un estadio avanzado. Entonces es importante, en el estadio que estén, iniciar un tratamiento precoz para el paciente. ¿En qué consiste este tratamiento? Como el doctor nos explicaba, entre el radio y el semilunar va a haber una movilidad diaria. Lo que los microtraumas han provocado es que se aumente la presión entre estos dos huesos. Nuestro tratamiento va a ser aliviar esa presión sobre el semilunar. ¿Cómo? Podemos trabajar en el radio, podemos trabajar en el cúbito, podemos trabajar incluso en otro hueso que está más arriba, que es el hueso grande, y eso va a depender de qué, de cada paciente y de qué, de cada estadio. En el estadio en el que se encuentra el paciente, vamos a tratarlo. Ahora, si tenemos un estadio inicial, podemos tratarlo de una manera iniciar con fisioterapia, inmovilizar la muñeca. Pero si ya tenemos estadios avanzados, si vemos ya cambios de coloración, sobre todo en la resonancia magnética, y antes de que exista un colapso, ya debemos hablar de un tratamiento quirúrgico. Exactamente, Sofía. Y como estábamos conversando hace un momento, nosotros en una radiografía sabemos cómo una muñeca debe estar en su normalidad, en la predisposición o en la posición de los huesos. Nosotros vemos cómo la punta, que se llama apófisis estiloides, la punta del radio, la punta del radio debe estar un poco más distal que la punta del cúbito. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos estadios iniciales de esta enfermedad que se nos puede ir desapercibida, no vamos a ver mayores cambios radiográficos, no vamos a ver mayor cambio en la movilidad, por ahí un poco de dolor y nada más. Pero cuando ya son estadios mucho más avanzados, este hueso ya no tiene esta forma. Este hueso está mucho más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a pegar este hueso con este hueso. Por lo tanto, la distancia que tenemos entre esta punta del radio con esta punta del cúbito va a cambiar, se va a hacer más pequeña. Y eso es lo que se conoce como una varianza cubital positiva. Y eso es lo que va a provocar en las personas, en nosotros como pacientes, que no podamos tener un movimiento normal de nuestra muñeca. ¿Por qué? Porque no hicimos un diagnóstico temprano, porque no hicimos el diagnóstico adecuado, porque lo tomamos de manera a la ligera y lo dejamos llevar como un esguince de muñeca. Es que se ha de haber caído, es que solo es un golpe. Entonces tenemos que tener en cuenta que existe esta enfermedad y que no debemos y que tenemos que hacer, como habíamos dicho hace un momento, una correcta anamnesis y un correcto examen físico para lograr llegar a esta enfermedad. ¿Sí? Sigamos viendo eso a filo del tratamiento. Dentro del tratamiento, cuando ya tenemos etapas muy avanzadas, hablamos ya no solamente de lo que es un tratamiento con una placa, con un tornillo, ya hablamos de hacer resecciones totales porque ya no solo se dañó un hueso, se dañaron varios huesos, intentar hacer tratamientos mucho más complejos que realmente a la vez no nos van a dar buenos resultados en una recuperación del paciente que nosotros requerimos. Entonces, nosotros tuvimos una experiencia acá en la clínica en donde nos llegó una paciente mujer que estaba dentro de lo que ya habíamos explicado, dentro de los 20, 40 años, era una mujer de 30 años de edad, que ella trabaja con una máquina
realizando unas mezclas de laboratorio donde todo el tiempo tiene este movimiento y de pronto inicia con un dolor en la muñeca, con 2 años de evolución, ya nos consulta con 2 años de evolución. Entonces, nosotros lo que obviamente primero hicimos, tratarla con analgésicos, rehabilitación, y sin embargo la paciente no recupera. Se realizan las radiografías en donde nosotros, obviamente, como habíamos explicado, en la radiografía no se evidencia grandes cambios macroscópicos que uno pueda llamar la atención e ir directamente al tratamiento. Entonces solicitamos de ahí una resonancia magnética, en donde ya vemos ahí nuestros primeros cambios en nuestro semilunar. Vemos cambios que ya no son igual a los de los huesitos que están alrededor, ya no tiene bordes regulares, ya presenta un edema, todo eso blanco que se ve en la resonancia magnética, eso ya no se ve normal para una paciente. Con eso, más el dolor, más los antecedentes del trabajo de la paciente, teníamos todo el kit listo para tratar a nuestra paciente y evitar, con 30 años de edad, teníamos que hacer algo para evitar que se colapse. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Realizamos un tratamiento a nivel del radio. Es algo que se llama una osteotomía. ¿Qué es lo que se hace? Se realiza un corte a nivel del radio que permita que el radio se descomprima del semilunar, de tal manera que le permita tener más campo, más amplitud para la movilidad, y que con eso le permita que todo lo que estaba inflamado alrededor y todo el huesito que se estaba muriendo comience a reavivar, que tenga mejor circulación. Hay que tomar en cuenta que es una enfermedad que este tratamiento no es para aliviar completamente o para curar al paciente. Este tratamiento es más para evitar que todo ese daño se colapse y que existan unas consecuencias realmente muy, incluso discapacitantes para un paciente. Devastadoras. Exactamente, Sofía. Entonces, como acabamos de ver, nuestro tratamiento con nuestra paciente fue un éxito porque el dolor se alivió, la movilidad de la muñeca se conservó, la paciente volvió a hacer sus actividades normales y nuestro tratamiento en este caso fue un éxito. Como habíamos mencionado hace un momento, existen múltiples tratamientos, pero eso queda a cargo del especialista que lo está tratando. Sofi, pues yo creo que terminamos nuestra charla. Espero que les hayamos hecho entender un poquito de que esta enfermedad existe, de que esta enfermedad es importante diagnosticarla y que el tratamiento pues se lo va a hacer el momento que se lo diagnostique. De mi parte les agradezco mucho. En Clínica TOA estamos para servirles con los profesionales que trabajamos aquí. Sofía, ¿algunas palabras? Nada, darles las gracias a BMI por la oportunidad de presentar nuestros servicios nuevamente y darles las gracias por dar apertura a este tema que nos parece bastante interesante para que los pacientes estén siempre al tanto y que pues nada, se lleven que el diagnóstico oportuno y temprano va a ser lo mejor y el tratamiento en el diagnóstico va a ser el campo más grande que nos permita una recuperación de un paciente y la calidad de vida que podamos dar. Muchas gracias.